Bueno chicos, hoy día me presento, soy Marco Moisés Sánchez, vengo de la Universidad de las Peruanas, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, pertenezco a la carrera profesional de Ingeniería Civil. Hoy hablaremos de un tema, un trabajo de investigación, puentes trascendentales y representantes de Sudamérica. Yo escogí el puente Octavio Frías de Oliveira, que es del país vecino de Brasil. Primero hablaremos o daré una introducción pequeña. Tiene el fin de asegurar la transitibilidad, el intercambio cultural y comercial de sus comunidades. Por ello son tan indispensables los puentes, se han convertido en una red de antigüedad. El hombre ha diseñado y construido este tipo de estructuras de diversos materiales. Ya vienen a ser puentes de tipo soga, puentes de rocas, puentes hechos por madera o estructurales, así como también de concreto o estos son mezclados. El puente Octavio Frías de Oliveira fue inaugurado en el 2008 y se sitúa sobre el río Pineiros, en São Paulo, Brasil, siendo una maravilla de la ingeniería y arquitectura, así como uno de los puentes más impresionantes del mundo, y del cual conoceremos en el presente trabajo de investigación los pormenores de su concepción. Ya, definición de un puente. El propósito por el cual son construidas estos tipos de edificaciones se podrían definir a los puentes como el conjunto de trabajos estructurales, vial y obras de arte complementarias, destinadas a salvar corrientes de agua, depresiones de relieves topográficos y cruzas de desnivel, con la finalidad de garantizar una circulación fluida y continua de personas, ductos de servicio, vehículos y otros que influyan en la calidad de vida de la población. Es una estructura que forma parte de caminos, carreteras y líneas férreas y canalización, construidas sobre una depresión, río u obstáculos cualquiera que impidan el paso. Los puentes constan fundamentalmente de dos partes, que viene a ser la superestructura, conjuntos de tramos que salvan los vanos situados entre los soportes, y lo que viene a ser la subestructura, apoyos o soportes, formado por las pilas que soportan directamente a los tramos situados, como vienen a ser los estribos o las pilas situadas en los extremos de los puentes, que conectan con el terraplente y los cimientos, o apoyos de los estribos y pilas encargadas de transmitir el terreno a todas las fuerzas. Después hablaremos un poco. En esta imagen podemos observar lo que vendría a ser la subestructura, la superestructura, la plataforma de puente. Cada tramo de superestructura consta de un tablero o piso, una o varias armaduras de apoyos y de los riostres laterales. El tablero soporta directamente las cargas dinámicas y por medio de las armaduras transmite las tensiones a las pilas o estribos. Las armaduras trabajan a flexión, o sea las vigas, y a tracción los cables. A flexión y a compresión arcos y armaduras. Los cimientos bajo aguas, una de las partes más delicadas en la construcción de un puente. Después vendríamos, los estribos deben resistir todo tipo de esfuerzos. Se construyen generalmente de hormigón armado o de diferentes formas. Después hablamos de los tipos de puentes. Los tipos de puentes se pueden clasificar según su función, los que son peatonales, carreteros o los ferroviarios. Y después también tenemos por su material de construcción: maderos, mampostería, aceros estructurales, secciones compuestas, concreto armado o concreto preforzado. También tenemos por el tipo de estructura: simplemente apoyados, los continuos, simples de tramos múltiples, cantilavero, que son los brazos voladizos, en arcos, los atirantados, los colgantes, los levadizos y los pontones, que son puentes flotantes permanentes. Ahora, hablamos de los estudios básicos de ingeniería. Para el diseño de puentes, primero comenzamos con un estudio topográfico. Los estudios topográficos posibilitan la definición precisa de la ubicación y dimensiones de los elementos estructurales, así como información básica para los otros estudios posteriormente. Después vendrían los estudios hidrológicos o hidráulicos. Establecen las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y las fracturas hidráulicas que llevan a un mal hidráulicos que conllevan
a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río, que vendrían a ser los puentes y obras de agua. Los estudios geológicos y geotécnicos establecen las características geológicas, tanto locales como generales, de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificadas tanto en su distribución como en sus características geotécnicas correspondientes. Después tenemos los estudios de riesgo sísmico. Tienen como finalidad determinar los aspectos de diseño que definen las componentes horizontales y verticales del sismo a nivel de la cota de cimiento. Después hablamos de estudios de impacto ambiental. Identifican el problema ambiental para diseñar, proyectar con mejores ambientales y evitar atentar contra todo el ambiente o tener impactos adversos o futuros. Después viene el estudio de tráfico. ¿Qué es un estudio de tráfico o a qué nos referimos? Cuando la magnitud de la obra lo requiere, será necesario efectuar los estudios de tráfico correspondientes a un volumen o la clasificación de tránsito en puntos establecidos para determinar las características de la infraestructura vial y la infraestructura del puente. Después hablamos de estudios complementarios. ¿Qué vienen a ser los estudios complementarios? Vienen a ser estudios básicos como instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, las señalizaciones, coordinación con terceros y cualquier otro que sea necesario para el proyecto. Ahora hablaremos de estudios de trazos y diseños vial de accesos. Define las características geométricas o técnicas del tramo de las carreteras que enlazan el puente en su nueva ubicación con la carretera existente o carreteras ya existentes. Después viene un estudio alternativo a nivel de anteproyecto. Propuesta de diversas soluciones técnicas factibles para luego de una evaluación técnica y económica elegir la mejor solución más conveniente para el empleador. Ahora les voy a hablar un poco de lo que vienen a ser los puentes curvos. Los puentes curvos horizontales se han utilizado ampliamente en estos últimos 50 años. La aplicación de los puentes de vigas curvas domina en gran medida por la naturaleza de las intersecciones y rampas y en la alineación de las carreteras. Las investigaciones en el campo de puentes de vigas curvas se remontan a un largo camino del siglo pasado. Muchos investigadores tratan de calcular la tensión en una viga curvada, que conducen al desarrollo de las teorías aproximadas en la literatura. Administración Federal de Carreteras llevarán parte de la iniciativa de la investigación, lo que llevó al desarrollo de los software, las especificaciones y modernas herramientas que hoy en día tenemos, que ayudan a los ingenieros actuales a un mejor diseño de aceros. La UTS contribuyó a la causa mediante la publicación de un informe sobre un método simplificado de análisis en 1965. Los programas de ordenador se convirtieron en el método más ampliamente aceptado del análisis de las vigas curvadas. Muchos de ellos utilizan las ecuaciones de deflexión dependiente de la serie de Fourier para encontrar las desviaciones y las tensiones. Los puentes fueron diseñados utilizando los software y luego los resultados en comparación con el campo de pruebas. Podemos acá observar que el puente Oliveros es también. El trabajo de Beal y Kisane en 1971 confirma que el análisis regía Plana desarrollo por Labelle en 1965 es confiable para la estimación de las desviaciones y las de plano destacan las estáticas cargas. El objetivo final
de estos esfuerzos masivos era crear una guía completa para el diseño de puentes de vigas curvadas para su empleo en la MASHTO, especificaciones para puentes de carreteras. Ahora hablaremos de los puentes antiratados. Daremos con una breve idea. Es aquel cuyo tablero está suspendido de una o varios pilotes centrales mediante obonques. Se distingue de los puentes colgantes porque en estos los cables principales se disponen de pila a pila. Sostienen al tablero mediante cables secundarios verticales, y porque los puentes colgantes trabajan principalmente a tracción y los antiratados tienen partes a tracción y otras a compresión. Características de nuestro puente. Primero, viene de un país vecino nuestro que es Brasil. Está localizado en São Paulo. Está puesta en servicio desde mayo del 2008. Está en una clasificación especial, una longitud de 1600 metros, una altura aproximadamente de 138 metros. Es un tipo de puente atirantado. Lo ejecutó OES Constructora. El tiempo de la ejecución se estimó en 4 años. El presupuesto de nuestro puente costó alrededor de 230.000 millones de dólares. Descripción de la obra. El puente contempla la implementación de 2 puentes curvos. Estas tienen cada uno 1200 metros sobre el río Pineiros, en la interconexión de las avenidas jornalísticas Roberto Marinho y Luis Carlos Berrini. Incluye proyectos de obras de arte, sistemas viales, iluminación pública, drenajes, trazados, reestructuración de la interferencia, paisajismo y demás servicios complementarios. Fue inaugurada en mayo del 2008 el puente Octavio Frias de Oliveira. Es un puente atirantado de 138 metros de altura que cruza el río Pineiros en São Paulo, Brasil. La plataforma del puente es similar a una X que se cruza en la torre. Es el único puente del mundo que tiene 2 pistas curvas sostenidas por un mástil de hormigón. Está considerada el puente como una maravilla de la ingeniería y de la arquitectura y uno de los puentes más impresionantes del mundo. Lleva la firma del arquitecto José Valente Fio y es ejecutado por la constructora OAS. Contacta a la marginal Pineiros con la avenida jornalística Roberto Marinho y se construyó para descongestionar las avenidas que hay. Pasan alrededor de 5.000 unidades vehiculares por hora en cada sentido, y en horas punta tuvo una inversión de 230.000 millones de dólares, una duración de 4 años a trabajar. Se han utilizado 50.000 metros cúbicos de hormigón y 500 toneladas de acero. Su longitud total es de 1600 metros, distribuidas en dos curvas de 60 grados que cruzan entre sí. Se superponen una con otra. La cubierta es en forma de X, es de 76 metros de ancho y en su base 35.4 metros de ancho en la parte superior. Lo sostienen 144 cables de acero, y durante la construcción a ambos extremos de cada pista al mismo tiempo, para contrapesarse y evitar que la torre se inclinara. Desde la inauguración, es un sistema informatizado. Desde que se hizo la construcción, es totalmente un sistema informatizado de luces LED que cambió de colores y patrones, desarrollado por la empresa Philips, iluminados en los puentes cada. Ahora hablaremos sobre el proceso constructivo. Lo primero que han desafiado son los desafíos técnicos, que viene a ser la complejidad de la distribución de las cargas, la sección de las vías geométricas curvas, después con la construcción del mástil. Para la construcción del mástil se ha dispuesto de 4 zapatas independientes, en las cuales se utiliza un sistema de pilotaje, compuesta por 28 pilotes, cada una de
de un diámetro de 130 centímetros y 10 pilotes de diámetros de 41 centímetros en cada una del mástil de concreto armado, con una envergadura de 138 metros de altura, con un diseño tipo X, con un ancho de 76 metros en la base y 35.4 metros en la parte superior. Sostiene dos pistas, una de ellas de 12 metros del nivel del terreno natural y la otra suspendida a 24. Después viene la construcción del tablero. El tablero curvo de la vía se construyó al mismo tiempo en ambos sentidos, colocándose los cables tensores en sincronía para evitar que la distribución de las cargas descompensen al mástil. El tablero, construido de hormigón armado, contiene un ancho de 16 metros, con dos bermas de 0.85 metros soportando dos vigas de 1.50 metros de ancho por 1.42 metros de alto, ubicados en los extremos del tablero. Asimismo se construyeron dos barreras de 0.40 metros de alto con respecto al tablero, quedándole un ancho de calzada de 10.50 metros. Acá podemos observar las imágenes de cómo se llevó el proceso constructivo del tablero, construyéndose de lado a lado para no destabilizar el mástil. ¿Por qué fue muy importante la construcción de este puente? Desde el punto de vista vial, el puente Octavio descongestiona y conecta dos viaductos principales sobre el río Pineiros, en la interconexión de las avenidas jornalísticas Roberto Mariño y Luis Carlos Berrinche, con la marginal de Pineiros, movilizándose sobre sus vías casi 5.000 vehículos por hora en el punto más crítico. Luego, el parque automotor es de casi 2 millones de vehículos que circulan en la ciudad de São Paulo. Desde el aspecto ingenierial y arquitectónico, es considerado único en su género, combinando un diseño singular, complejidad de la estructura, siendo el único puente doble, atirantado, soportando por un solo mástil y con tableros curvados a 60 grados. Yo llegué a una conclusión: la importancia de los puentes como medio de interconexión entre dos puntos. Desde su concepción se puede considerar relevante, pero para que en nuestro país se pueda ejecutar proyectos de tal complejidad, debemos superar varios factores, como bien ser los económicos, políticos, culturales y sociales, que hoy en día limitan el desarrollo de la ampliación de nuevas tecnologías y la obtención de profesionales expertos y que sean capaces esta construcción. Cabe señalar que nuestra geografía tan variada ofrece grandes retos para nuestros ingenieros y a la vez una oportunidad para desarrollar nuestra imaginación. El desarrollo de las capacidades debe fomentarse desde el pregrado, con una enseñanza más técnica de campo que refuerce el conocimiento académico, como viene a ser las teorías. Muchas gracias por su atención.